Bienvenido a Esclavo de las Sombras. Este vídeo trae los capítulos 91 al 95. Con estos capítulos se cierra el volumen 1. Suscríbete si quieres enterarte en cuanto salgan los capítulos nuevos. Relamiéndose los labios, Sunny dijo cautelosamente, no es como crees, Ned. Hemos caído en una trampa del árbol del alma. No es benevolente, no nos está protegiendo. De hecho, está haciendo lo contrario. Si no salimos de esta isla, nos convertiremos en sus esclavos, para siempre. O hasta que encuentre a alguien más fuerte y nos devore. Ella inclinó la cabeza y lo miró con una expresión indescifrable. Vamos, Nepis. Recuerda. Ya hemos hablado de esto. Todo esto fue idea tuya desde el principio. Por un momento, pensó que sus palabras habían despertado los recuerdos robados en su mente. Pero su respuesta destrozó esas esperanzas en 1000 pedazos. ¿Irnos, del gran árbol? Realmente perdiste la cabeza. Maldición. Estrella Cambiante alzó su espada y habló con un tono que hizo temblar a Sunny. Suelta a Cassia. Ahora. Él dudó, pensando cuál era el mejor curso de acción. Luego, colocó con cuidado a la chica ciega en el suelo. Está bien. Ya lo hice. ¿Ves? Ahora escúchame. Tengo algo muy importante que decirte. Antes de terminar de hablar, Nepis desapareció de su vista. Al darse cuenta de que iba a ser atacado, Sunny se preparó para defenderse. Sin embargo, un instante después, ya estaba tirado en el suelo, la punta de la espada plateada presionando contra su garganta. Estrella Cambiante estaba de pie sobre él, con luces pálidas ardiendo en sus ojos. Bueno, eso fue vergonzoso. Todo su entrenamiento, toda la experiencia ganada en incontables batallas sangrientas, todo el poder que había acumulado. Sunny realmente había pensado que tenía una oportunidad decente de mantenerse firme en una pelea contra Nepis, tal vez incluso lograr un empate. Pero al final, solo había durado un segundo. Uno podría sentirse tentado a llamar a esta vergonzosa muestra una capitulación prematura. Bien hecho, idiota. Ahora deja de hacer el tonto y concéntrate. Sintiendo el acero frío tocando su piel, Sunny intentó moverse lo menos posible. Estaba bastante seguro de que Estrella Cambiante no lo mataría en sangre fría, pero aún así era mejor no darle ninguna razón para hacer algo drástico. Después de todo, la mente de Ned no estaba completamente allí. Mirando hacia su rostro frío e indiferente, Sunny forzó sus cuerdas vocales y gritó con desesperación, Aster. Vale. La mano de Nepis tembló, haciendo que una gota de sangre rodara por su cuello. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de sorpresa y conmoción. Luego, una expresión oscura apareció en su rostro. Presionando levemente la espada, dio un paso hacia adelante y lo atravesó con una mirada ardiente. Cuando habló, su voz temblaba con emociones reprimidas, ¿Cómo conoces esos nombres? ¿Quién eres tú? Sunny parpadeó, igual de sorprendido por su reacción. Había pensado que esas palabras extrañas eran solo parte de algún código para despertar su memoria. Pero resultó que no lo eran. Aster, vale. ¿Qué demonios significa? ¿Qué puede hacer que Nepis pierda el control? Tiene que ser algo importante. Intentando quedarse lo más quieto posible, lanzó una mirada cautelosa a la hoja de la espada y respondió con sinceridad. Ni siquiera sabía que eran nombres. Es solo lo que tú me dijiste que te dijera si llegabas a olvidar lo que debía hacerse. Dijiste que si te decía esto, me escucharías. Nepis lo miró, una sombra de duda apareció en su rostro por una fracción de segundo. Desapareció casi de inmediato, reemplazada por una determinación sombría. Apretando los dientes, gruñó, ¿a qué dominio perteneces? Sunny no tenía ni idea de qué esperaba que respondiera. Así que simplemente preguntó, ¿qué es un dominio? Ella sonrió, un brillo maníaco apareció en sus ojos. Esto no era en absoluto parecido a la Nepis calmada y compuesta. Si Sunny no lo supiera, pensaría que una persona completamente diferente estaba frente a él. Una persona mucho más impredecible y peligrosa. Mientras tanto, Ned dijo, no finjas que... De pronto, se tambaleó, luego frunció el ceño. Parecía que la pregunta de Sunny había tocado algo en la mente de Estrella Cambiante, provocando una reacción en cadena. Pasaron unos segundos, y con cada uno su ceño se volvía más profundo. Lentamente, la familiar y serena compostura volvió a sus ojos. No parecía que lo hubiera recordado todo, pero, tal como Nepis había prometido, parecía suficiente para que escuchara lo que Sunny tenía que decir. Él lo entendió por el hecho de que finalmente había retirado la punta de la espada de su garganta. Incluso lo ayudó a ponerse de pie. Mirándolo con una expresión extraña, luego dijo, ¿realmente te dije esas palabras? Frotándose el cuello ligeramente cortado, simplemente asintió.
Tejido de sangre ya estaba ocupado reparando el daño en su piel. Nepis bajó la mirada, luego cerró los ojos por unos momentos. Cuando los abrió de nuevo, estaban llenos de determinación. ¿Qué tengo que hacer? Sunny realmente quería preguntarle el significado de los 3 nombres misteriosos, pero decidió no hacerlo. Tenían que darse prisa. Pídele a Cassia que invoque su bastón. Luego llévala al bote. Deshaciendo su espada, Estrella Cambiante le lanzó una última mirada y caminó hacia su amiga. De algún modo, Nepis había logrado convencer a Cassia de seguirla y abordar la espeluznante embarcación. Probablemente tuvo que mentir sobre muchas cosas, pero Sunny no quiso preguntar, temiendo que su defecto lo arruinara todo. Una vez que las chicas estuvieron dentro del bote, envolvió su cuerpo cansado en sombra y puso sus manos sobre el casco de metal. Cada parte de su cuerpo parecía doler de una forma única. Su mente estaba completamente agotada. Vamos, Sunny. Un último esfuerzo. Con una sonrisa torcida, forzó sus músculos y empujó el bote hacia el agua negra. Mientras la última luz del crepúsculo desaparecía, sumiendo el mundo en absoluta oscuridad, el bote construido con los huesos de un demonio se deslizó desde la arena cenicienta hacia el frío abrazo del mar oscuro. Siguiendo las instrucciones de Sunny, Cassia apuntó con su bastón y activó su encantamiento, provocando que un fuerte vendaval llenara su modesta vela. Al principio, el bote se movió lentamente, el mástil crujiendo bajo la presión. Pero la artesanía de Estrella Cambiante era meticulosa y confiable. La espina dorsal del demonio aguantó, y poco a poco, la pequeña embarcación comenzó a ganar velocidad. Sunny se sentó en la popa, controlando el remo de dirección. Frente a ellos, se extendía una interminable extensión de agua negra hasta el horizonte, ocultando horrores indescriptibles en sus profundidades. Detrás de ellos, el aterrador árbol devorador de almas se hacía cada vez más pequeño. Sunny lo miró, sintiendo como un profundo sentimiento de pesar le oprimía el corazón. Deseaba con todo su ser tener suficiente poder para destruirlo. Irse así, sin vengarse del antiguo monstruo, lo llenaba de ira. Bueno, al menos le había dejado un regalo. De vuelta en el túmulo de ceniza, una vela ardía en una pequeña hendidura entre piedras que protegía su llama del viento. Cerca de la vela, una alta pila de hojas secas caídas se alzaba sobre la hendidura. A Sunny le había tomado mucho tiempo reunir esa pila. Había recorrido casi toda la isla, esperando hacerla lo más alta posible. También había mezclado algas secas y la grasa restante del demonio de caparazón entre las hojas. Un tiempo después, la pequeña vela estaba llegando al final de su vida. La mayor parte de la cera ya se había derretido, haciéndola aún más pequeña. Justo cuando la llama estaba a punto de apagarse, prendió fuego a las hojas. Después de unos segundos, una enorme hoguera abrasadora se encendió en el centro de la isla, iluminando las hojas escarlata del árbol maligno. Casi de inmediato, las aguas negras que rodeaban la isla se agitaron. Sunny ya estaba demasiado lejos para ver nada de eso. No sabía si las criaturas del mar oscuro serían capaces de destruir al devorador de almas. Dudaba mucho que ese antiguo demonio fuera tan fácil de eliminar. Sin embargo, con el demonio de caparazón muerto y los 3 humanos destinados a reemplazarlo ya fuera de la isla, no quedaba nadie para proteger al árbol glotón. Tal vez, al menos, resultaría gravemente herido. Por ahora, era lo mejor que podía hacer. Mirando hacia la dirección del túmulo de ceniza, Sunny apretó los dientes y pensó, un día, seré lo suficientemente poderoso como para destruir ese árbol, esos monstruos y a cualquiera que se atreva a interponerse en mi camino. Un día, seré tan poderoso que nunca volveré a tener miedo, de nadie ni de nada. En cambio, todos ellos me temerán a mí. No notó que, justo mientras pensaba esas palabras, Cassia de pronto levantó la cabeza y se volvió hacia él. En su rostro apareció una expresión oscura, pronto borrada por la incertidumbre y la duda. En la oscuridad absoluta, una pequeña embarcación se deslizaba sobre la superficie negra de un mar inquieto. Su mástil, hecho con la columna vertebral de un demonio, se doblaba bajo el asalto del viento. En el silencio inquietante de este vasto vacío sin luz, el veloz bote cortaba las olas como una cuchilla. No se oía ningún sonido salvo el crujido de los huesos y el golpe del agua contra el casco metálico pulido. Sunny estaba sentado en el remo, guiando la embarcación de caparazón. Iban rumbo al oeste. Sin luna ni estrellas que les mostraran el camino, era difícil mantener el rumbo. Pero en su mente quedaba la marca del frío y amenazante eco de la espira carmesí, usándola como una brújula. Era capaz de navegar esas aguas traicioneras sin perderse. Cielo negro arriba, mar oscuro abajo. Con solo una delgada capa de acero separándolos del abismo tenebroso, navegaban en medio de la noche. Debajo de ellos, incontables horrores se ocultaban en las profundidades malditas. Varias veces, Sunny sintió sombras gigantescas acercándose al pequeño bote, atraídas por el sonido de su paso. Sin poder hacer nada, no tuvo más opción que temblar en silencio, rezando para que esas terribles criaturas se alejaran.
Hasta ahora, la suerte estaba de su lado. Tal vez eran demasiado pequeños y débiles para saciar el hambre de esos antiguos leviatanes. Unas pocas horas después del inicio del viaje, Sunny sintió que el tirón constante en su mente empezaba a desvanecerse. Sus pensamientos comenzaban a aclararse poco a poco, la neblina del olvido se debilitaba con cada minuto. Pronto, un sonido fantasmal de cristales rompiéndose resonó en su cabeza. De inmediato, los últimos restos de la niebla que nublaba su conciencia desaparecieron. Estaba libre del embrujo del devorador de almas. Aliviado, Sunny no pudo evitar sonreír. Sin embargo, su sonrisa era débil y vacilante. Con los efectos del hechizo mental desaparecidos, su habitual agudeza había regresado. Se sentía como si le hubieran quitado un peso invisible, permitiendo a sus pensamientos fluir sin obstáculos una vez más. Todo se volvió más claro, como si de repente el mundo entero estuviera enfocado. Era una sensación maravillosa. Pero con ella vino una comprensión más clara de lo aterradora y precaria que era su situación actual. Estaban, literalmente, balanceándose al borde de un abismo hambriento, sus vidas dependiendo de nada más que de una fortuna caprichosa. La decisión de adentrarse en la oscura extensión del mar maldito en un bote improvisado era una locura total. Pero, al fin y al cabo, no había nada cuerdo en la costa olvidada. En este infierno desolado, a veces la elección más loca era la mejor que uno tenía. Apretando los dientes, Sunny sostuvo el remo y miró hacia la oscuridad. Unos minutos después, Cassia se movió de pronto, haciendo que el bote se meciera suavemente. Le entregó el bastón mágico a Nepis y con cautela se acercó a Sunny, guiándose en la oscuridad con las manos. Antes de que Sunny pudiera adivinar lo que ella quería de él, de repente lo envolvió en un fuerte abrazo. La chica ciega escondió su rostro en su pecho, con lágrimas calientes corriéndole por la cara. Sunny se quedó helado, atónito y sin idea de qué hacer. Podía sentir el cuerpo de Cassia contra el suyo, temblando por el llanto, sus manos firmemente enredadas en su cuello. Mientras intentaba entender la situación, ella susurró en voz baja, «Gracias, gracias». Sintiendo una incomodidad extrema, Sunny fingió aclararse la garganta. «Esto, no tienes que agradecerme. Si no fuera por tu advertencia, aún estaríamos atrapados en esa isla. Así que estamos a mano». Luego, levantó la mano y le dio unas palmadas torpes en la espalda. Ambos fueron cuidadosos de mantener sus voces lo más bajas posible, temerosos de atraer algo desde las profundidades negras. Cassia lloró en silencio durante varios minutos, y finalmente lo soltó. Secándose el rostro, se apartó de él y susurró, «Lo siento». Su voz sonaba algo extraña. Confundido, Sunny alzó las cejas. ¿Por qué se está disculpando? Yo también lo siento. Por, ya sabes, haberte agarrado aquella vez. Ella sonrió, y limpiando la última lágrima de su rostro, se dio la vuelta para volver al centro del bote. Sunny se quedó solo una vez más. Sin nada que hacer más que sostener el remo, dejó que sus pensamientos divagaran. Con la mente despejada otra vez, había muchas cosas que valía la pena reconsiderar. De todas formas, necesitaba distraerse de la presión inquietante del vacío oscuro e interminable. A pesar de que su experiencia con el devorador de almas había sido poco menos que desgarradora, Sunny de algún modo había salido de ella en una situación considerablemente mejor. Su botín esta vez era verdaderamente increíble. Había recibido un arma nueva y asombrosa, no menos de 100 fragmentos de sombra, y 2 nuevos atributos. La chispa de divinidad era una mejora real respecto a su versión anterior. La habilidad de percibir la estructura interna de las memorias abría un horizonte completamente nuevo de posibilidades. Sin embargo, lo que más le interesaba era el misterioso tejido de sangre. De algún modo, Sunny sentía que había subestimado gravemente la unicidad e importancia de ese atributo. Sus orígenes, también, estaban cubiertos por un velo de secretos. ¿Quién era ese tejedor cuyo icor había consumido? ¿Quiénes eran los desconocidos que ni siquiera el hechizo se atrevía a mencionar? ¿Cuál era su conexión con los dioses? ¿Por qué el tipo y rango de la memoria inicial que recibió de la cría del pájaro ladrón vil aparecían en blanco? ¿Cómo era siquiera posible que una memoria le otorgara nuevos atributos a un despertado? Esa última pregunta lo llevó a pensar en otra cosa. Alzando la mirada, observó a Nepis e intentó recordar su conversación. Mirando en retrospectiva, ella había revelado muchas cosas que él no había notado en el momento. Primero que nada, Sunny ahora sabía que la armadura encantada de Cassia, que le había sido entregada por Estrella Cambiante, era una memoria despertada de 6º nivel. Eso significaba que provenía de un terror despertado, una criatura de pesadilla de una clase superior al rey de la montaña que él mismo había matado en su primera pesadilla. El secreto de cómo Estrella Cambiante había logrado obtener su verdadero nombre ahora estaba un paso más cerca de ser revelado. Aparentemente, en lo que respecta a lograr lo imposible, Nepis había superado incluso a Sunny. Que un aspirante venciera a un tirano despertado ya era algo increíble. Pero matar a un terror despertado le daba a la palabra increíble un nuevo significado.
Con razón su habilidad de aspecto es tan versátil. Ahora, estaba casi seguro de que el aspecto de estrella cambiante era de rango divino, al igual que el suyo. Eso explicaría por qué podía tanto sanar como destruir con sus poderes extraños y formidables, una combinación tan rara como su propio control de sombras. ¿Cuál es la probabilidad de que dos durmientes con aspectos divinos terminen tan cerca uno del otro en el reino de los sueños? Casi nula. Parecía que el impredecible atributo, destinado, había torcido los hilos del destino una vez más. Sunny sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su atributo innato era capaz de traer tanto maldiciones terribles como bendiciones increíbles. A primera vista, su encuentro con Nepis parecía lo segundo. Pero si realmente era el resultado del destinado, manipulando el destino, podría terminar siendo la peor de las calamidades. Después de todo, uno de los posibles significados de su nombre verdadero era Estrella de la Ruina. El miedo que había sentido en ese breve momento antes de cruzar espadas con Nepis seguía fresco en la mente de Sunny. Y había otras cosas que ella había revelado también. Aparentemente sabía algo sobre la gota de Icor, ya que la llamó una memoria de linaje, sin siquiera pestañear. Eso sugería que Nepis sabía mucho más sobre el hechizo que Sunny y el resto de la gente. Parecía como si existieran secretos entre las altas esferas de los despertados que no querían que nadie más conociera. Los 3 nombres misteriosos que le había dicho podrían haber sido otro de esos secretos. Y esa última palabra que usó, preguntando a qué dominio pertenecía. ¿Qué eran esos dominios? Demasiadas preguntas. Sunny pasó muchas horas reflexionando sobre ellas, así como repasando toda la información sobre la costa olvidada que había reunido. El bote de caparazón volaba sobre el agua oscura, acercándose más y más al horizonte occidental. Pronto, sintió que la noche ya daba sus últimos suspiros. Una luz de esperanza se encendió en el corazón de Sunny. Sin embargo, fue entonces cuando su suerte finalmente se acabó. El desastre llegó de forma inesperada, lanzándolos violentamente a un abismo de confusión. Esta vez, Sunny no había sentido nada acercándose al bote. El peligro simplemente apareció de la nada, sin dejarle tiempo para reaccionar. Un segundo, las aguas negras estaban tranquilas y claras. Al siguiente, hervían de movimiento. Grotescos tentáculos emergiendo y envolviéndose alrededor del casco del bote. Sunny intentó ponerse de pie de un salto, pero en ese momento, toda la embarcación fue sacudida violentamente hacia un lado. Al caer, escuchó los quejidos del metal al doblarse y desgarrarse. Luego, el agua salada le llenó la boca. Alzándose, alcanzó a ver a Nepis de pie en la proa del bote, su espada plateada golpeando al tentáculo que se acercaba. Sin embargo, cegada por la oscuridad, no notó una amenaza diferente. Otro tentáculo se enroscó alrededor de su cuerpo. Y entonces, sin siquiera un grito, desapareció, arrastrada a las profundidades oscuras, sin esperanza de regresar. Todo lo que quedó fue una larga hoja clavada inútilmente en la carne bulbosa del tentáculo gigantesco. Los ojos de Sunny se abrieron de par en par, incrédulo. No, esto no puede estar pasando. El casco del bote de caparazón fue aplastado y destrozado en pedazos, arrojándolo al agua negra y fría. Por un momento, Sunny quedó aturdido por el frío. Luego, envolviéndose en la sombra, nadó hacia la superficie. Pronto lo logró, y giró, tratando de ver algo, cualquier cosa, que le diera esperanza. Pero no había nada alrededor, solo olas ondulantes y tentáculos retorciéndose. Excepto por... A lo lejos, Sunny notó una figura borrosa elevándose sobre el agua. Entrecerró los ojos, tratando de discernir su naturaleza. Entonces, su corazón dio un vuelco. A unos cientos de metros, una mano de piedra gigante se alzaba sobre la superficie del mar, su palma abierta como si intentara abrazar el cielo. Era delgada y delicada, esculpida por un escultor desconocido con una habilidad casi inhumana. De no haberlo sabido, habría pensado que la mano pertenecía a un ser vivo. Pero todo eso no importaba ahora. Lo único importante era que tenía una oportunidad de sobrevivir. Tensando cada músculo de su cuerpo, esquivó un tentáculo retorcido y nadó hacia la mano, moviéndose lo más rápido que podía. Pero entonces, se detuvo de repente. Y miró hacia atrás. Piezas deformes de metal y hueso, todo lo que quedaba de su bote, flotaban en la superficie del mar oscuro. Había visto a Nepis ser arrastrada bajo el agua por los tentáculos de la criatura desconocida, pero Cassia, vestida con su túnica encantada que repelía la atención, podía haber escapado. No podía simplemente irse sin al menos intentar encontrarla. ¿O puedo? Un pensamiento oscuro apareció en la mente de Sunny. Después de todo, su propia supervivencia era lo único que realmente importaba. Todo lo demás era una distracción. ¿Por qué no piensas en ti mismo por un segundo? ¿De verdad vas a arriesgar tu preciosa vida por la mínima posibilidad de que esa chica indefensa siga viva? Dudo. Admítelo, no es más que una carga. Siempre supiste que algún día ella te arrastraría.
Sí, él lo sabía. Pero... ¿Pero qué? Vas a morir, idiota. Date la vuelta y huye, ahora, porque siquiera dudaba. Esta era su oportunidad de escapar. Tal vez su única oportunidad. Tenía que sobrevivir. Sintiendo un arrepentimiento casi insoportable llenarle el pecho, Sunny inhaló lentamente. Luego, apretó los dientes y se sumergió, dirigiéndose de nuevo al lugar donde su bote había sido destruido. ¿Qué estás haciendo? ¿Te has vuelto loco? No podía ver en el agua negra, pero su sentido de sombra seguía siendo algo efectivo. Tenía una oportunidad de sentir la presencia de Cassia, al menos si no estaba ya muerta y arrastrada al fondo de ese abismo maldito. Tonto. ¿Cómo es que ella vale la pena? ¿Por qué haces esto? Con el rostro tenso, obligó a su molesta voz interior a callarse. En su mente, la respuesta era clara: porque quiero. Porque él quería. Por una vez, el corazón de Sunny no estaba lleno de miedo ni desesperación. En cambio, lo llenaba una indignación desafiante. Estaba cansado de doblegarse ante la presión del mundo, aferrándose furtivamente a los destellos más pequeños de esperanza, siempre con miedo, siempre dispuesto a hacer lo que fuera, a abandonar lo que fuera, con tal de sobrevivir un día más. Ya no era suficiente. Quería que el mundo se doblegara ante sus deseos. Quería vivir como un ser humano en lugar de como un animal. En estos últimos meses, Sunny había cambiado sin siquiera notarlo. De alguna manera, se había vuelto insatisfecho con su modo de vida anterior, uno donde su único objetivo, sobrevivir a toda costa, eclipsaba todo lo demás. Si vivía o moría, siempre había sido lo único que importaba. Pero ahora, como vivía importaba más. ¿Qué sentido tenía no tener amo si vivía como un esclavo? Apretando los dientes, Sunny se zambulló en el oscuro abismo. El agua fría lo envolvió como un sudario funerario. No podía ver nada en esa negrura maldita, confiando solo en su sentido de sombra para orientarse. La sal se filtraba en las marcas de mordidas en sus manos y en el corte de su cuello, haciéndolos arder. Sin prestar atención a la agonía, Sunny usó su considerable fuerza para impulsarse cada vez más profundo en la oscuridad. Podía sentir los tentáculos gigantes moverse en el agua a su alrededor, arrastrando los restos del bote de caparazón hacia las fauces colosales que se ocultaban en algún lugar muy por debajo. Una o dos veces, tuvo que torcer desesperadamente el cuerpo para evitar que uno de ellos lo tocara. Pero aún no había señales de Cassia. Sus pulmones comenzaban a arder. Sunny se sumergió más. A esa profundidad, la presión del agua empezaba a afectar sus movimientos, haciendo que cada brazada se sintiera más pesada. Incluso con su cuerpo mejorado por la sombra, había un límite a lo que podía soportar. Sunny sospechaba que, sin el tejido de sangre, ya se habría asfixiado hacía mucho. Lo peor era que sentía que estaba cada vez más cerca del cuerpo real del horror desconocido que había destruido su embarcación. Aún no podía percibir su forma gigantesca, pero, por el grosor de los tentáculos que lo rodeaban, el monstruo no podía estar lejos. Y entonces, finalmente, Sunny notó algo. A poca distancia de él, una pequeña sombra luchaba contra otra mucho más grande y feroz. ¡Cassia! Reuniendo todas sus fuerzas, Sunny nadó hacia la chica ciega tan rápido como pudo. Al acercarse, pudo distinguir los detalles de lo que ocurría. Cassia estaba siendo arrastrada hacia el fondo, un tentáculo más pequeño enrollado alrededor de su cuerpo. Aún luchaba, intentando liberarse, pero sus movimientos eran cada vez más débiles. Se estaba asfixiando. Lleno de furia, Sunny se impulsó hacia adelante y se aferró al tentáculo, sintiendo la carne resbalosa latir bajo su agarre. Si hubiera tenido otra opción, habría evitado tocar esa cosa a toda costa. Pero luchar bajo el agua era complicado. Si quería asestar un golpe poderoso, primero necesitaba un punto de apoyo. Invocando el fragmento de medianoche, Sunny tensó todos los músculos de su cuerpo y cortó el tentáculo justo debajo de donde se enrollaba alrededor del torso de Cassia. Sabía que no lograría causar un daño serio con ese ataque, que se ralentizaba hasta casi detenerse por la resistencia del agua negra. Sin embargo, su asombrosa espada seguía siendo lo bastante afilada como para cortar la carne del tentáculo, haciendo brotar una nube de sangre oscura de la herida. El tentáculo se sacudió furiosamente y se movió hacia un lado, como intentando deshacerse de su atacante. Volando en la oscuridad, Sunny se aferró con todas sus fuerzas y movió la hoja hacia arriba, desgarrando la carne esponjosa. Nunca esperó cortar el tentáculo de un solo tajo. Ninguna fuerza le habría permitido eso. Por suerte, las espadas podían perforar, desgarrar y cortar. Empujando la hoja, Sunny cortó profundamente en el tentáculo. Cuando el Chuba estaba a punto de tocar la herida, cambió el agarre y bajó el tachi. La carne del monstruo se abrió bajo la hoja afilada como una navaja, apenas ofreciendo resistencia. Un torrente de sangre brotó, y con el último empuje, el tentáculo quedó completamente seccionado. Sunny finalmente pudo volver su atención a Cassia para ver cómo estaba.
Lo que percibió lo hizo fruncir el ceño. La chica ciega apenas estaba consciente. Necesitaba llevarla a la superficie lo más rápido posible. Apartando los restos espasmódicos del tentáculo, Sunny deshizo su espada y agarró a Cassia por el torso, sintiendo lo fría que estaba su piel a través de la tela delgada de su túnica. Débilmente, ella intentó resistirse, sin darse cuenta de que era él y no el monstruo. Apretando a la chica contra su pecho, Sunny alzó la cabeza y sintió una ola de desesperación estrellarse contra las paredes de su mente. Sus pulmones estaban en agonía, no quedaba nada de aire en ellos. Su cuerpo perdía fuerzas lentamente, lleno de un dolor terrible y con una sed desesperada de una bocanada de aire fresco. Incluso si pudiera ver algo, a ese punto su visión ya estaría comenzando a oscurecerse. Y estaban tan lejos de la superficie. Peor aún, el horror de las profundidades ya había detectado su ubicación. Incontables tentáculos se movían, rodeándolos con una barrera impenetrable de carne. Un segundo o dos más, y serían aplastados hasta la muerte por el devastador abrazo del monstruo marino. Sunny no sabía cómo salvarlos. Pero no iba a rendirse, pasara lo que pasara. Con una brazada ardua con su única mano libre, se aferró a Cassia y nadó hacia arriba. Los tentáculos se acercaban, bloqueando todas las rutas de escape. Sunny apretó los dientes y... En el siguiente instante, el agua a su alrededor se volvió blanca como la nieve. Un resplandor incandescente llenó una vasta extensión del mar maldito, borrando todo rastro de oscuridad. La explosión de luz fue tan intensa que atravesó los párpados de Sunny y le lastimó los ojos. Era como si un sol en miniatura hubiera estallado en algún punto muy por debajo de ellos, convirtiendo el abismo negro infinito en un vacío blanco prístino. Corrientes de agua radiante surgieron tumultuosamente, lanzando al mundo al caos. Los tentáculos colosales se retorcían y convulsionaban frenéticamente, como en medio de un dolor insoportable. La barrera de carne, antes inquebrantable, se desmoronó. Sunny no iba a dejar pasar esa oportunidad. Tensando su cuerpo asfixiado, nadó hacia la superficie, esquivando los tentáculos que aún se retorcían. Con el furioso sol blanco ardiendo en las profundidades, podía ver claramente sus formas. Moviéndose cada vez más rápido, se impulsó con todo lo que le quedaba. Sunny sabía que ascender tan rápido era peligroso, pero no había otra opción. Ni Cassia ni él tenían mucha vida restante. Necesitaban aire. Aunque pareció una eternidad, el resplandor blanco comenzó a desvanecerse tan solo unos momentos después. Pero no importaba. Sunny ya había superado la barrera de tentáculos, nadando hacia arriba con una velocidad desesperada. Temía no lograrlo. Su conciencia ya comenzaba a desvanecerse, resbalando lentamente hacia las garras frías del vacío. Incluso sabiendo que solo había agua a su alrededor, aún lo abrumaba el deseo suicida de abrir la boca e inhalar con todas sus fuerzas. Sus músculos se contraían, sin oxígeno desde hacía demasiado tiempo. Y entonces, finalmente, la cabeza de Sunny rompió la superficie. Cegado por el dolor, inhaló una bocanada y tosió incontrolablemente. Sujeta con fuerza en sus brazos, Cassia hacía lo mismo. Su pecho subía y bajaba con dificultad, aspirando el dulce néctar del aire. Sunny nunca había comprendido lo valioso que era antes, ni siquiera mientras se asfixiaba lentamente con el aire contaminado de los barrios exteriores. Lo habían logrado. Tratando de componerse, Sunny miró a su alrededor. Los últimos vestigios del resplandor blanco habían desaparecido, como si nunca hubieran existido. El mundo volvía a estar envuelto en una oscuridad absoluta. Sin embargo, a lo lejos, en el este, la primera luz del amanecer estaba a punto de brillar más allá del horizonte. Al divisar la gigantesca mano de piedra, Sunny sujetó los hombros de Cassia y nadó en esa dirección. Sunny sentía que estaba al límite de sus fuerzas. Se había sometido a demasiado abuso durante los últimos días. Ahora, le resultaba difícil incluso recordar cuándo fue la última vez que había dormido. Quizá un día antes de escalar el árbol devorador de almas en busca de una fruta especial. Desde entonces, había sobrevivido a la tortura desgarradora de la transformación del tejido de sangre, pasado incontables horas al borde del colapso mental resistiendo los efectos del embrujo, destrozado sus manos para mantenerse lúcido, guiado el bote entre los terrores del mar oscuro en absoluta oscuridad, visto cómo lo destruía el horrendo morador de las profundidades y luchado contra ese monstruo en el frío y negro abismo, casi ahogándose como resultado. Su cuerpo y mente estaban al borde del colapso. A pesar de ello, Sunny seguía nadando tercamente, llevándose a sí mismo y a Cassia cada vez más cerca de la gigantesca mano de piedra que emergía del agua, como si intentara abrazar el cielo. El mar oscuro rugía a su alrededor, todavía tambaleándose por los efectos de la explosión de luz que lo había sacudido un tiempo antes. Altas olas amenazaban con ahogar a los dos durmientes, lanzándolos como si fueran juguetes. Luchar contra ellas era una tarea agotadora. Y aún así, él persistía. El amanecer se acercaba, pero por ahora no había más que frío, oscuridad y peligro a su alrededor.
En cualquier momento, algo podía surgir desde las profundidades del abismo y acabar con su desesperado intento de salvarse. Al menos, los tentáculos habían desaparecido, quizá asustados por el dolor de ser expuestos a la luz abrasadora. Por algún milagro, Sunny consiguió llegar hasta la mano de piedra. Subió a Cassia y la ayudó a trepar las oscuras rocas, siguiéndola de cerca. Pronto, llegaron a la palma abierta de la mano y se arrastraron hasta el centro, luego cayeron rendidos, completamente exhaustos. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos fue capaz de hablar. Todo lo que Sunny podía hacer era quedarse inmóvil, respirar con aspereza y tratar de mantenerse despierto. Su mente estaba vacía de pensamientos. Y estaba bien así, porque no quería pensar. Si lo hacía, se vería obligado a recordar lo que le había pasado a... Cállate, ¿qué sentido tenía recordar? No podía cambiar nada. El sonido del agua negra golpeando la base de la gigantesca mano le recordaba que la noche aún no había terminado. Abriendo los ojos, Sunny trató de entender su situación actual. Su refugio estaba ligeramente por encima de las olas, la base del gigantesco pulgar casi tocando la superficie del mar oscuro. La palma no era muy espaciosa, tenía aproximadamente la mitad del tamaño de la plataforma circular que le había salvado la vida el primer día en la costa olvidada. Estaba inclinada hacia arriba, formando una pendiente leve. Los dedos estaban más arriba de las olas y eran lo suficientemente anchos como para acomodar a una persona, pero estaban curvados hacia el cielo, lo que los hacía menos adecuados como refugio. Tenemos que alejarnos más del agua. Con ese pensamiento, Sunny se puso de pie con esfuerzo y se inclinó para tocar el hombro de Cassia. Cassia. Levántate. Tenemos que subir más. Su voz sonaba hueca y quebradiza. La chica ciega se estremeció y alzó la cabeza, su piel mortalmente pálida. ¿Sunny? Él asintió. Sí. Soy yo. Ella seguía en estado de shock. Sunny podía ver que la mente de Cassia aún no había vuelto del todo, así que la ayudó suavemente a ponerse de pie. Venga, vamos, solo son unos metros. Ella vaciló. ¿Qué pasó? Escuché un sonido, y luego algo me arrastraba hacia abajo. Él apretó los dientes e intentó mantener un tono neutral. Fuimos atacados por un monstruo marino. El bote fue destruido. Me sumergí y logré encontrarte, luego nadé hasta este montón de piedras. No está muy alto sobre el agua, así que... Cassia titubeó. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sunny se apresuró a interrumpirla, sin querer responder a esa pregunta. Ven, sígueme. Podemos descansar cuando estemos más arriba. Guiando con cuidado a la chica ciega, Sunny subió hasta la base del dedo índice de la mano gigante, que era el punto más alto que podían alcanzar sin trepar los propios dedos. Sentándose en la fría piedra, apoyó la espalda contra la falange gigantesca y contempló la inquieta superficie del mar oscuro. Sus ojos estaban fríos y vacíos. Cassia permanecía en silencio a su lado. Su rostro pálido se contorsionaba, como si quisiera hacer la pregunta y, al mismo tiempo, temiera la respuesta. Finalmente, reuniendo valor, la chica ciega susurró, con voz temblorosa apenas audible, «Sunny. ¿Dónde están, Él guardó silencio, sin querer pronunciar esas palabras. Estúpidamente, sentía que si las decía, se volverían realidad. Pero si no lo hacía, todavía había una posibilidad de que fueran mentira. No voy a responder. Unos momentos después, apareció la presión familiar en su mente. La presión creció y creció, haciendo que su cabeza diera vueltas. No lo haré. Entonces vino el dolor punzante. Sunny lo soportó tercamente. Aguantó mucho más de lo que jamás lo había hecho antes, manteniendo la boca cerrada hasta que lágrimas calientes rodaron por sus mejillas, su cuerpo entero temblando por el terrible sufrimiento. Pero al final, aún se vio obligado a pronunciar esas palabras amargas. Ella está. Antes de que pudiera terminar, un sonido sutil atrajo su atención. Venía de abajo, desde los bordes de las olas inquietas y oscuras. El corazón de Sunny dio un vuelco. Allí, en la base del gigantesco pulgar, donde el mar maldito casi tocaba su superficie de piedra, una pálida mano blanca emergió del agua negra y se aferró a las rocas. Entonces, una figura alta se arrastró lentamente hasta la palma abierta de la gigante de piedra. Sus ojos se abrieron de par en par sintiendo que algo andaba mal. Cassia giró la cabeza y preguntó, «¿Sunny? ¿Qué ocurre?» Él tembló y susurró, atrapado por el dolor, «Es Nepis». Una sonrisa incierta apareció en el rostro de la chica ciega. ¿Está bien?» Sunny se vio incapaz de responder. No, Nepis no estaba bien. De hecho, ni siquiera sabía cómo seguía con vida. La armadura de la Legión de Luz Estelar estaba destrozada y rota, revelando la carne mutilada debajo. Había una herida abierta horrible en el torso de Estrella Cambiante, como si casi la mitad de su costado derecho faltara.
Sunny podía ver astillas de costillas rotas, ríos de sangre bajando por sus piernas y una masa destrozada de vísceras desbordándose por los bordes de la herida. Quería cerrar los ojos. Otro gran trozo de carne faltaba en su muslo, dejando expuestos los restos desgarrados del músculo y la blanca superficie del fémur, agrietado y apenas unido. Su brazo derecho también estaba severamente dañado. De hecho, casi arrancado, colgaba solo por una delgada franja de piel y unos tendones, como el de una marioneta rota y maltratada. Ni siquiera su rostro se había salvado. Uno de los ojos de Nep había desaparecido, su cuenca aplastada y destruida. La piel de su mejilla parecía haber sido lijada, dejando un amasijo sangrante de carne y dientes rotos. La visión de ella era desgarradora y devastadora. Era evidente que Estrella Cambiante estaba a punto de morir. ¿Sunny? ¿Por qué no respondes? Él miró a Cassia y se mordió el labio, intentando otra vez contener la respuesta que luchaba por salir. Algo caliente y punzante apuñalaba su corazón, nublando su visión. Mientras tanto, Nepis dio un paso tambaleante hacia adelante. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas, salpicando sangre por toda la fría superficie de la piedra. Un gemido terrible escapó de sus labios cuando su fémur agrietado finalmente se rompió, atravesando músculo y piel. Sunny sintió como si lo hubieran metido en su peor pesadilla. Quería gritar, pero su voz se había ido. Un dolor profundo, casi físico, lo desgarraba por dentro. No quería estar ahí. No quería ver eso. Y sin embargo, no podía apartar la vista. Por eso lo notó al instante, cuando dos llamas blancas se encendieron en los ojos de Nep. El resplandor se hizo cada vez más brillante, brotando de sus ojos, de su boca, de las heridas abiertas de su cuerpo. Era como si hubiera una estrella en llamas ardiendo donde debía estar su corazón, como si no fuera más que fuego blanco oculto tras una delgada capa de piel humana. El resplandor incandescente llenó la sangre de Estrella Cambiante, convirtiéndola en ríos de fuego líquido blanco. Mientras Sunny observaba, congelado en su lugar con los ojos bien abiertos, ese fuego comenzó a derretir y remodelar su carne. Lentamente, sus músculos se reparaban, sus órganos volvían a su lugar, sus huesos se reconstruían a partir de las astillas. Donde no había nada que reemplazara una parte faltante, el fuego tomaba su forma y se solidificaba. Con un grito terrible, Nepis tomó su brazo casi amputado y lo arrancó por completo. Luego lo presionó contra el muñón que sangraba fuego blanco. Pronto, las mitades destrozadas se fundieron, volviéndose una sola. Asombrado, él vio cada herida horrible en su cuerpo sanar, lavada en el fuego purificador. Pronto, no quedó nada más que piel blanca y perfecta asomando por las amplias grietas de la armadura rota. Nepis alzó la cabeza, mirándolos pero sin ver nada. No había reconocimiento en su mirada, toda comprensión destruida por el cruel crisol del fuego sagrado. Entonces, la última hija del clan Llama Inmortal cerró los ojos y cayó al suelo, perdiendo el conocimiento. Finalmente, los primeros rayos del sol aparecieron más allá del horizonte oriental. El amanecer estaba llegando. Al final, Nepis permaneció inconsciente durante 2 días enteros. En el tercer día, finalmente abrió los ojos y se incorporó lentamente, mirando a su alrededor con leve confusión. Su rostro, como siempre, estaba calmado e indiferente. Sin embargo, se estremeció un poco cuando su mirada cayó sobre Sunny, quien estaba sentado en la cima del dedo índice de la mano gigante, sonriendo de oreja a oreja. Frunciendo el ceño, Estrella Cambiante se miró a sí misma, notando los huecos embarazosos en su armadura, y dijo, ¿por qué sonríes? Sunny le guiñó un ojo con picardía y se encogió de hombros. Mira detrás de ti. Tardó unos segundos, luego Nep suspiró y se dio vuelta, preguntándose qué quería que viera. Detrás de ella, una oscura extensión de tierra se alzaba sobre la pendiente del colosal cráter. Y sobre ella, un alto muro de ciudad construido con piedra gris pulida se erguía sobre el gigantesco abismo. Parecía antiguo, pero aún impenetrable, capaz de resistir la aplastante presión del mar oscuro por 1000 años más. Lo habían logrado. Habían encontrado el castillo humano. Fin del volumen 1, Hijo de las Sombras. Aquí termina esta entrega. Suscríbete para escuchar los capítulos nuevos el día que salgan. Gracias por acompañar la historia.